Buenos días. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in it we sang. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Bueno, con Fernando Berlín y con toda la gente que se incorpora a escuchar este programa, que no son pocos, porque hoy además en un formato singular, en una especie diferido, simulado a lo María Dolores de Cospedal, pero hemos lanzado diversas preguntas en Twitter que habéis ido contestando y de las que vamos a dar cuenta a lo largo de estos 30 minutos en los que vamos a repasar la prensa diaria, siempre junto al aroma de un café. Chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang. Y como dice la canción de los Grey Havens, Silver, juntos atravesaremos desiertos, cruzaremos océanos, subiremos montañas. Y decía que participa mucha más gente porque lanzaba una pregunta vía Twitter. ¿Qué esperas de los políticos que nos van a representar en Europa? ¿Y qué esperas del debate televisado de esta noche? Si es que termina por celebrarse, que están ahí intentando a ver cómo consiguen escaquearse ambos partidos, que no tenían muchas ganas. Y a la llamada ante tan sugerente pregunta, pues se lanzaban Toni Matarín, Manolo Cas, Martinelli, Ricardo Elorza, Fulcrencio Quemado, M. Guerra, Sonia Bach, Manuel Castellanos, en fin, muchos de los clásicos, los habituales y otros nuevos que se incorporan. En todo caso, si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Por eso se pone en marcha la cafetera. ¿Qué esperas del debate de esta noche? Digo yo que algo estarán esperando los ciudadanos. Así que sobre la mesa colocamos las portadas de los periódicos del día y también colocamos las tazas del café. Y no solo eso, abrimos la página del cuaderno de bitácora, día 13 de mayo de 2014. Bueno, en todas las portadas figura la mujer asesinada. Sabéis que ayer fue asesinada a tiros en plena calle la presidenta de la Diputación de León. Bueno, parece a esta hora por lo menos que se trata de un suceso dramático, pero aparentemente sin tintes políticos, aunque eso sí ha provocado que se suspendan temporalmente los actos de la campaña electoral y un terremoto en Internet de acusaciones cruzadas de oportunistas que aprovechan para lanzar acusaciones contra la PA, también de algún que otro desubicado que, en fin, hay que tener cuidado con lo que se dice en las redes sociales.
Pero poco más se puede comentar de este asunto, salvo, eso sí, solidarizarse con la familia y con los amigos. Pero evidentemente eso centra la información de los medios de comunicación. La campaña electoral a las europeas, en todo caso, continúa, aunque más pausada, y se percibe, eso sí, un cierto interés en que no se hable mucho de las europeas. Como si los grandes partidos prefirieran pasar de puntillas, por lo menos el Partido Popular, que va ganando una cierta ventaja que no había calculado. Y en todo caso hoy se celebra el debate televisado entre el candidato del PP y la candidata del PSOE, por lo menos a esta hora, porque no descartéis que consigan, con la excusa del asesinato, que consigan quitarse de encima un debate que especialmente el Partido Popular no quería, porque tiene mucho que perder, tiene que arriesgar. Pero ¿qué se puede esperar del debate? Lo vamos a hablar con Luis Arroyo, que es experto en comunicación política y es uno de los consultores más respetados de todo el mundo hispano. ¿Y qué esperan los ciudadanos también de estas elecciones? ¿Qué tipo de candidatos? Yo he hecho una pequeña encuesta online y la gente es que no pide tanto. Pide honestidad y representación en aquellos lugares donde uno no puede representarse a sí mismo. Así que no pide tanto. En fin, estás escuchando La Cafetera, Radio Cable. Y si lo estás haciendo eres la Resistencia. Y no estás solo. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Y he ido lanzando la pregunta en Twitter diciendo ¿qué esperáis del debate de esta noche? Y dice Argelia Queralt, ¿qué debate? Pues es que hay un altísimo porcentaje de la población que ni siquiera sabe que hay elecciones. Hay como un interés en que no se hable mucho de este tema. Siempre ha pasado con las europeas. Los grandes partidos siempre han preferido como pasar de puntillas, ¿no? En este caso no creo que dependa de los candidatos. No sé exactamente a qué responde ese interés. Probablemente el Partido Popular, viendo la ventaja que tiene, pues piensa que para qué sacrificarla, para qué arriesgarla, ¿no? Pero van pasando de puntillas. Si la gente no sabe que hay elecciones, ¿cómo va a saber que hay un debate? Eso si no lo anulan de aquí a una hora. Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me. Nos hacemos la idea de que un dictador es algo que se impone, ¿ah?, como un tsunami sobre una sociedad que pasa a ser víctima. Y eso es mentira. Muchas veces las dictaduras las creamos nosotros mismos, les abrimos las puertas, renunciamos a ser ciudadanos porque preferimos ser súbditos o esclavos. Renunciar a que alguien al que le atribuimos poderes semidivinos, Stalin, Mao, Trujillo, Fidel Castro, etcétera, resuelva todos los problemas, tenga poderes para resolver todos los problemas. Es Mario Vargas Llosa, que no es ni santo ni es de mi devoción, pero a veces dice cosas sensatas. Pero bueno, aquí nos gusta escuchar a los intelectuales. Bueno, y preguntaba, ¿qué esperas del debate de esta noche? Dice David, que el choque neuronal
de gran intensidad que se va a producir no cree un agujero negro que haga desaparecer la humanidad. There's nobody out there, there's nobody out there I've tried to live for the moment. We're living our life straight out of a book and we know. Dice Angélica Pérez, dice, pues yo espero que se retraten, que les traicione el subconsciente, que digan eso que les han prohibido que digan. Live how we want it to be. It's you, it's me. Bueno, y vamos a ver las portadas de los periódicos, decía antes, eso sí tiene lugar el debate. El diario.es, el PP duda si cancelar el cara a cara de Cañete y Valenciano por la muerte de Isabel Carrasco. El partido anuncia que suspende todos los actos de la campaña electoral previstos para este martes tras el asesinato de la presidenta de la Diputación de León. There's nobody out there, there's nobody out there I've Luego está muy bien porque el diario.es lleva una fotografía de la campaña de las europeas, Juan Fernando López Aguilar y Mayor. Dice, viaje en el tiempo al último debate de la campaña europea del año 2009. Se ve la fotografía, joder, es que pasa el tiempo. used to live life symmetry. It's you, it's me. I need a loan sometimes and I know that I'll meet you half there. Bueno, y debates cruzados los que ha habido en Internet. No voy a profundizar demasiado porque aunque sé que es la gran polémica del día, pero esto requiere de una cierta meditación que no he tenido oportunidad de hacer y no me voy a meter en el jardinazo. Pero los debates cruzados que se han producido en Twitter al hilo de la muerte, del asesinato de Isabel Carrasco. Acusaciones cruzadas. Pues a quien ha querido ver allí un asunto político y culpabilizar a Wyoming, a La Sexta, a la PA y a todo el que se le ha cruzado. Y también ha habido, del otro lado, algunos comentarios bastante desafortunados, bastante desagradables. Pero en todo caso, el diario.es sí afronta esta polémica. Dice, Pablo Iglesias lamenta que no se suspendan actos cuando una desahuciada se tira por la ventana. Hombre, yo creo que lo que Pablo Iglesias ha dicho con bastante tino es que cuidado con andar aprovechando este suceso tan dramático, no deja de ser un suceso muy dramático, andar aprovechándolo para suspender la campaña, ¿no? Ojito, que es como un poquito... Carlos Fuentes. No se puede engañar a una persona educada. Y por ello la educación se identifica con la libertad, la democracia y el progreso, y también con la capacidad crítica, de reconocer los valores, los nuestros y los de los demás, que nunca serán los de menos. Pero, ¿realmente qué podemos esperar del debate de esta noche? Eso tenemos que preguntar a un experto. It starts with an itch and a tingle, and then it builds and expands. And suddenly, all at once, my legs won't... Radiocable.com. Luis Arroyo es experto en comunicación política, es uno de los consultores más respetados del mundo hispano. Luis Arroyo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando. Luis, ¿qué podemos esperar del debate? Bueno, como todos los debates que son cara a cara, podemos esperar un espectáculo interesante, ¿no? En el que una persona contrasta una visión del mundo con la otra. Y en este caso particular, especialmente interesante porque se trata de dos candidatos relativamente desconocidos, y eso añade un poco de morbo a la situación. Además, y no quiero que esto suene machista, pero el hecho de que haya un hombre y una mujer siempre introduce un elemento interesante desde el punto de vista dramático. Y por último, estamos viendo en los últimos días a un Miguel Arias Cañete que resulta muy ácido en sus comentarios, por no decir agresivo y tal, y probablemente eso incrementará el interés. Quizá no la inspiración para los oyentes, pero al menos sí el interés, ¿no? Y se juegan mucho, porque en esto también hay una cierta discusión, ¿no? Si la exposición puede poner en cuestión tanto como una candidatura. No, yo creo que
discutimos mucho en los medios de comunicación cada vez que hay un debate, pero los técnicos lo han estudiado hace mucho tiempo y han demostrado con bastante fiabilidad, sobre todo en Estados Unidos. Lamentablemente aquí en Europa no tenemos tantos recursos para investigar, pero ellos han demostrado con bastante certeza que los debates no, en ningún caso, producen grandes movimientos de tierra, por decirlo metafóricamente, no producen grandes cambios en la opinión. Lo que sucede es que a veces cuando la distancia entre los candidatos es muy pequeña, y por cierto, en este caso, según parece, podríamos estar asistiendo a una situación parecida, entonces el debate sí puede producir un pequeño corrimiento que a su vez pues produce la victoria de uno u otro, ¿no? Por los puntos. Bueno, ¿estamos en esas condiciones ahora? Pues puede ser que el debate tenga una cierta influencia en que gane uno u otro, y es que la distancia es tan corta como dicen las encuestas, ¿no? Y de los debates que han tenido lugar en España en el pasado, no ya europeos, sino los debates televisados, ¿alguno ha producido algún pequeño terremoto? ¿Ha habido algo que digas, hombre, igual no cambia sustancialmente el destino del voto, pero ha habido algo que sí marque un asunto destacado? Bueno, vamos a ver, es que aquí siempre en las campañas electorales, en la comunicación política en general, estamos siempre sometidos a una falacia que con perdón por la pedantería, no creo que suene pedante, pero lo voy a decir tal como se dice en latín, que es post hoc ergo propter hoc. Es decir, como algo sucede después de otra cosa, pues sucede debido a esa otra cosa, ¿no? Digamos que como, por ejemplo, como Felipe González gana, a pesar de todas las encuestas, en el año 93, y además fue el primer año en el que hubo debates, pues ganó gracias al debate. Bueno, yo creo que en realidad no es tan sencillo, pero si hay que señalar un debate en particular que pareciera que pudiera influir en los resultados de manera determinante, seguramente ese sería el debate del año 93, el segundo debate del año 93, en el que Felipe González le pega un repaso notable a Aznar, después de que Aznar se lo hubiera pegado a Felipe en el primero, ¿no? Probablemente ese es el caso más notable, no solo por ser el primero, sino porque fue probablemente el que al menos en la mitología está señalado como el más relevante. Y si hubieras actuado como asesor de alguno de estos dos candidatos que van a debatir, ¿qué les hubieras sugerido a cada uno de ellos? Bueno, es muy complicado, francamente, pero yo creo que en el caso de Miguel Arias Cañete, yo le diría que bajo ningún concepto resultara agresivo con Elena Valenciano, que bajo ningún concepto resultara agresivo, y yo creo que esa es la tendencia de Miguel Arias Cañete, por lo que le he escuchado en los mítines, es a pasarse en sus comentarios, en su chulería, etcétera. Yo trataría de aliviar esa tendencia. Y en el caso de Elena Valenciano, sin embargo, yo sería muy peleona con él, con educación, pero con mucha contundencia. Porque además tiene material para ello, ¿no? Pero también quisiera señalar una cosa interesante, Fernando, y es, no entiendo por qué este debate se produce en la televisión pública, porque la televisión pública ha cedido a moderar un debate entre los dos cabezas de lista. Eso puede tener sentido cuando hay unas elecciones unas elecciones generales, y sabemos que los cabezas de lista de los principales partidos, con toda probabilidad, uno de los dos va a ser presidente del gobierno. Y por tanto, hay una justificación. Pero en este caso, sinceramente, no sé por qué la televisión pública ha aceptado, con el desprecio para los pequeños partidos que eso supone, organizar un debate solo a dos, ¿no? No hay en este caso ninguna justificación para eso. Hay dos candidatos, el debate puede ser o no simplemente, en fin, sutil, sencillo, pero ¿hay algún recurso? Me imagino que se lo habrán preparado convenientemente, pero ¿hay algún recurso que sea el recurso perfecto ante la duda? O sea, ¿se puede ir a un debate sin preparártelo y tener un recurso de salida? Bajo ningún concepto se puede ir a un debate a la vista de millones de personas. Las audiencias de los debates cara a cara siempre son millonarias. Esta noche veremos un debate sumamente atractivo, estoy seguro, y habrá millones de espectadores, a pesar de la enorme desafección con la que estamos asistiendo a esta campaña, y por tanto no puedes ir sin preparar. O sea, sería un suicidio como aquel de Felipe en el año 93,
ir a un debate confiado y sin preparar. Estoy completamente seguro de que los dos se habrán preparado, lo digan de manera más o menos explícita, pero se habrán preparado bien y habrán preparado sus intervenciones como es debido, tendrán preparados sus golpes de efecto y bueno, pues estoy completamente seguro, vamos, otra cosa sería increíble, ¿no? Pues Luis Arroyo, muchísimas gracias por atender esta llamada. Un saludo, muy buenos días. Un abrazo, chao. Radiocable.com. Estaba yo pensando, claro, esto de la exposición televisiva, es verdad que siempre, sobre todo cuando trabajas en televisión, dices, bueno, es que claro, exponerte ante miles de personas siempre tiene riesgos. Y estaba yo pensando, pero ¿realmente alguna vez ha ocurrido una anécdota que cambie el curso de...? Y es verdad que quizá no de forma directa, pero sí hay cosas que te acompañan toda la vida. Y estaba yo rebuscando aquí en el disco duro y digo, por ejemplo, esta. Vamos a ver, a ver si es capaz de contestar en un minuto. Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí y no entiendo mi letra. Bueno, digamos que es una anécdota, pero habría quedado mejor si la hubiera entendido, eso es evidente, porque este es el típico fragmento televisivo que están repitiendo una y otra vez y que menoscaba en cierta forma si no tu depósito de credibilidad, pero sí un poquito tu reputación, ¿no? Así que claro que tiene riesgos. Pero bueno, veremos a ver si se celebra o no se celebra finalmente el debate en televisión. Pérez Esquivel. Yo siempre digo de que no hay gobiernos perfectos, sociedades perfectas, pero sí hay sociedades perfectibles, todas. Hay sociedades perfectas, hay algunos que la quieren perfeccionar, hay otros que no, que la quieren congelar. Bueno, pero a pesar de que se celebra esta noche el debate, previsiblemente, insisto, porque todavía es susceptible este asunto de cambios, pero hay otras noticias también que están en las portadas de los periódicos. Por ejemplo, los digitales. Dice Infolibre, el juez del caso Urdangarín va a imputar al número 2 de Rita Barberá. Lo escribe Alicia Gutiérrez, dice, 2 años y medio después del estallido del caso Urdangarín, el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, se va a convertir en el primer político imputado por los convenios con el Instituto NOS. El juez, José Castro, aseguran fuentes de la investigación, fijará su comparecencia en los próximos días para no demorar el auto de cierre de instrucción que desvelará la situación procesal de la infanta Cristina. Y también Infolibre lleva el asunto de la gran coalición. Dice, irritación en el Partido Socialista con Felipe González por defender la gran coalición en plena campaña. La opinión es muy compartida. Las declaraciones del expresidente en La Sexta, dice Infolibre, son inoportunas por cuanto quiebran el mensaje de Valenciano de que PP y PSOE no son lo mismo. En el partido se reconoce que la irrupción de González no ayuda nada a la campaña y puede acabar beneficiando a Izquierda Unida y al Partido Popular. Una cosa que fue alucinante es que el mismo día que se pronuncia Felipe González por la noche, por la mañana Elena Valenciano había publicado un tuit diciendo: los que afirman que se va a producir una gran coalición lo único que quieren es dañar al Partido Socialista. Y por la noche en la entrevista en El Objetivo, Felipe González se desmarca con estas declaraciones. Madre mía.
vamos a ver las portadas de los periódicos impresos, pero antes os decía que en ese tuit que había preguntado ¿qué tipo de políticos que queréis, qué esperáis? Dice Yolanda Castillo, dice, yo espero que no tengan cuentas en Suiza, ni tampoco sus familiares. Y Manuel Castellanos, para empezar, que hable inglés. Esta es otra de las cosas más paradójicas, más insólitas que se producen en la política, que se ha enviado a políticos a Europa en otras ocasiones. En esta ocasión hablan idiomas, pero en alguna ocasión se les envía incluso sin saber idiomas. ¿Es un impedimento eso? Bueno, no necesariamente. Ayuda más a entenderte con la gente. Juan Gelman. No pertenezco a la era de la televisión, sin duda. Lo importante era la radio. Cuando ya entré al colegio secundario, que entré a los 11 años, 12, me levantaba a las 8 de la mañana para escuchar una audición en la que cantaba Angelito Vargas. Lo importante era la radio. Sigue siéndolo. La radio lo es todo, la radio es imaginación, la radio es compañía. Y las portadas de los periódicos impresos también se pueden leer por la radio. Dice hoy el periódico El País en los kioscos, la líder del Partido Popular de León asesinada por venganza. Fotografía de este asunto. Juncker descarta ante Rajoy la admisión de Cataluña en la Unión Europea. Durán, socio del candidato del Partido Popular Europeo, insiste en su apoyo al derecho a decidir, dice El País. Y después el periódico lleva a portada este asunto que también llevamos tantas semanas hablando en este programa. La idea de una gran coalición irrumpe en campaña. Rubalcaba descarta el gobierno bipartito sugerido por Felipe González. Lo planteó el expresidente Felipe González, quien dijo en una entrevista el domingo en La Sexta que si el país lo necesita, lo deben hacer. Y una noticia que ocupa faldón inferior, una pequeña columnita que debería estar hoy publicada a 5 columnas en todos los periódicos. La fusión del hielo en la Antártida es ya irreversible. Los glaciares de la Antártida Occidental se están derritiendo ya y su colapso es irreversible, según 2 equipos científicos diferentes que relacionan el proceso con el calentamiento global. La fusión de esas capas heladas, que tardará siglos, producirá un notable aumento del nivel del mar, pero ya es irreversible. El periódico ABC, una empleada despedida y su madre detenidas por matar a Isabel Carrasco, asesinada a tiros la presidenta de la Diputación de León. La policía considera la venganza laboral como principal hipótesis del crimen. Dice la poderosa líder del Partido Popular leonés. El asesinato de la controvertida política conmociona a León y paraliza la campaña. Y luego hay que ser retorcido porque el editorial se llama Carrasco, un crimen sin disculpa. Hombre, estaría bueno. Eso solo cabe a quien pueda pensar que descerrajar a tiros a una persona pueda tener algún tipo de disculpa. Evidentemente no la tiene. El Mundo, la frase que lleva sobre la cabecera. Nada bueno proviene jamás de la violencia. Martín Lutero. Y el titular, matan a la líder del Partido Popular leonés por una venganza laboral. Y también el periódico El Mundo en portada. Hay relación entre el gas del Castor y los seísmos de Castellón. Un informe del Instituto Geográfico revela la existencia de una falla desconocida sobre la que se apoya el depósito de la empresa Escal UGS. ¿Os acordáis todo esto de no, pero la tecnología cada vez es más eficaz, pero los ingenieros hacen estudios muy profundos? Entonces, es evidente, el almacén de gas Castor tecnológicamente es diferente del fracking, pero en el fondo filosóficamente tienen mucho en común. Como decía Juan López Dural de aquí el día que le entrevistamos, son primos lejanos y incluso primos primeros. Y en todo caso también es confiar a la ciencia asuntos que en este momento todavía
los ingenieros no pueden resolver definitivamente, ¿no? Los seísmos fueron provocados por Castor. Dice también, el portavoz de Izquierda Unida en Asturias se resiste a dimitir tras ser condenado por prevaricación, y Margallo equipara el referéndum de Ucrania en la consulta de Mas. Y La Razón dice una venganza tras el asesinato de la líder del PP en León, Isabel Carrasco. Y con esto, amigos y amigas, marcamos los 30 minutos de emisión del programa, emplazándoos como siempre al programa de mañana, porque además tendremos muchas cosas que hablar. Veremos a ver si se ha celebrado finalmente ese gran debate, pequeño debate, microscópico debate. Veremos a ver si se ha celebrado, en qué condiciones, y si ha ocurrido alguna anécdota digna de comentar aquí. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Sal allí y cuéntalo. Adiós, hasta mañana. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como una palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. We will cross any wall.